Hablemos de música con el maestro Rodolfo Pérez González a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro, bienvenido a su programa semanal. Le propongo como tema para esta ocasión la voz humana. Maestro, empecemos por ese concepto de voces blancas. ¿Qué son las voces blancas? Bueno, las voces blancas se llamaron muy genéricamente a todas las voces de los niños. Las voces de los niños tienen una característica, están dentro de un registro, digamos, o dentro de una tesitura muy similar a las voces femeninas, aunque son más cortas de extensión y no tienen generalmente las características de las grandes voces femeninas, que es el vibrato, es una voz un poco más plana y que tiene un cierto color muy, muy especial. Esas voces tradicionalmente se clasificaban como tiple y alto. Tiple, la voz aguda; alto, la voz grave. Era un reflejo de la tradicional denominación de las voces, tanto en las adultas como, curiosamente, en la música española, sobre todo en la zarzuela, se sigue utilizando esa denominación muy simpática de tiple. Tiple para la soprano. Esa denominación se trasladó aún a los instrumentos. El caso de nuestra vihuela, que era vihuela tiple, y a nosotros nos quedó el nombre de tiple. Tiene el mismo origen. Maestro, vamos a iniciar el programa musicalmente después de este comentario suyo sobre las voces blancas, presentando precisamente un ejemplo de voces blancas. Se trata del coro de niños del Tirol, más o menos similar al coro de niños de Viena. Este coro de niños del Tirol tiene un CD en el cual interpretan los valses de Johann Strauss Jr. Vamos a escuchar con ellos Rosas del Sur. Era un ejemplo de las voces blancas, el coro de niños del Tirol interpretando de Johann Strauss Jr. Rosas del Sur. Estamos hablando de música en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González, hoy la voz humana. Maestro, en la obra de Juan Sebastián Bach, en especial, se utiliza, en vez de una soprano mujer, una soprano niño, ¿no? O sea, la voz de soprano, sí, representada por un niño. Se sustituye por un niño. Pero es que hay casos muy peculiares. Por ejemplo, en la Pasión según San Mateo, hay un coro especialmente, que es un coro, "Oh tú que lloras amargamente", que es el final de la primera parte. Ese coro inicialmente fue el coro que abría la Pasión según San Juan. Después Bach lo trasladó a la San Mateo, él vivía haciéndole reformas a sus obras, y le escribió el que permaneció como coro inicial de San Juan. Este coro siempre se canta con niños. No se utiliza la voz de soprano, es decir, las sopranos simplemente se sientan y cantan los niños esta frase, es decir, todo este coro. Ese cambio de registro le da realmente un cambio de carácter impresionante a la música. Es mucho más conmovedora, si se quiere, la voz de niño. Y siguen los alemanes, por ejemplo, organizando estos coros infantiles como el que acabamos de escuchar, porque tienen un encanto especial. Naturalmente, las voces son de una duración muy corta. Son durante la infancia, rápida. Antes de llegar a la pubertad. Sí, que en Europa se demora un poco más. Es decir, es perfectamente posible encontrar un niño de 14 años cantando un solo de soprano en una de las cantatas de Bach. Eso aquí en el trópico es absolutamente imposible. Aquí a los 14 años ya son abuelos. En realidad no es común encontrar voces blancas, sino en épocas o en edades muy, muy tiernas. Es el caso también de los niños cantores de Viena y de todos los coros que pululan en toda esa región de Austria. Vamos, maestro, a compartir con los oyentes una de estas interpretaciones de un niño haciendo la voz de una soprano en una de las cantatas de Juan Sebastián Bach, en la versión
que grabó bajo la dirección de Nikolaus Harnoncourt. Era la voz de un niño del coro de niños de Viena haciendo la voz de soprano en una de las cantatas de Juan Sebastián Bach. Estamos hablando de música en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González y hablando de la voz humana. Un caso similar, maestro, al anterior, donde un niño reemplaza la voz de una soprano, es el caso del hombre adulto que por técnica es capaz de suplir la voz de la mujer en su calidad de contralto. Hubo una cosa, yo creo que hasta peligrosa y dañina, y que produjo una cosecha verdaderamente copiosa en la música, que fue ese gusto por la voz infantil. A eso se debió aquella feroz costumbre del castramiento, que permitía que una voz infantil perdurara y inclusive que se extendiera, que se desarrollara, pero sin cambiar el timbre. Es decir, que la voz seguía creciendo en extensión y en perfección, el vibrato, todas esas cosas se conseguían, pero sin perder la característica de voz infantil. Ahora, hay que tener en cuenta también una cosa, cómo se hacía la música, es decir, la utilización de la voz en las catedrales del Renacimiento no era lo que nosotros así muy directo, muy de entrada pudiéramos pensar. Por ejemplo, se habla de dos voces femeninas y la realidad era otra. La única voz que cantaban los niños era la voz de canto, la que se llama canto. Y canto es exactamente la voz de tiple que llaman en España. Pero la voz de alto la hacían generalmente barítonos en falsete, es decir, con una técnica normal, o tenores de registro agudo. Tenor alto lo llamaban inicialmente, que eran los que cantaban las partes que pues en la actualidad cantan las contraltos. No es lo mismo, absolutamente no es lo mismo, porque no es lo mismo una nota un agudo, por ejemplo, de un do, de un tenor, que sería el do de pecho, pues agudo, a un do central para una contralto, una nota muy del registro, es una nota que no tiene esa tensión. Ahora, había unos intérpretes extraordinarios. En la Sistina, por ejemplo, en el siglo XVI, había varios, entre ellos, se recuerda a uno que era muy peleador y que era muy conflictivo, y que ponía problemas y que decía palabras allá durante los oficios, que era un señor Núñez. Ese tipo era extraordinario sopranista. Él hacía las partes de soprano, es decir, las partes que correspondían a los niños. Nunca se tenían en las catedrales, no tenían niños en una disposición tan grande, sobre todo niños bien educados musicalmente, y eso era, generalmente los secuestraban en los Países Bajos. A Malinas iban los empresarios a traer niños y llevaban a España y llevaban a Italia. Esos niños, pues muchas veces los tenían que devolver, pues no hacía más que llorar, pues los utilizaban como niños de ceba. Es decir, el niño cantaba y le ponían 2 o 3 muchachitos de buen oído a dejarse guiar por ellos, y así constituían el coro. Cuando ya el coro estaba andando, volvía el niño flamenquito, volvía a su patria. Esta cosa es lo que llaman, en la actualidad la llaman contratenor, la voz de... ese término es absolutamente... pues un término bárbaro, eso no tiene ningún sentido. El countertenor, pues que llaman los americanos, que es una voz aguda o una voz femenina hecha simplemente ya no por el proceso aquel de cirugía, sino que es un entrenamiento, es una manera de utilizar la voz y de utilizar los resonadores de una manera muy peculiar. Hay en Inglaterra y en Estados Unidos unos tipos excepcionalmente buenos. Maestro, pero antes de abordar el tema de estos contratenores que reemplazan a los castrati, vamos a presentar un ejemplo también recogido en la obra de Juan Sebastián Bach, de la interpretación de un hombre haciendo la voz de contralto o de alto, ¿no? Sí. Y este pertenece a una de las cantatas también de Juan Sebastián Bach, y lo vamos a oír. Se trata de Paul Eastwood, que tiene una técnica especialísima para hacer la voz de contralto, en un área muy hermosa, donde canta con un niño haciendo la voz de soprano. Aquí pues las dos voces exacto, de las que hemos hablado, el niño haciendo de soprano y el hombre por técnica haciendo la voz de contralto.
era una selección de Juan Sebastián Bach en una de sus cantatas. Presentábamos un ejemplo de un aria para soprano y contralto. Las dos voces, la de soprano realizada por un niño y la de contralto por un hombre, Paul Eastwood. Maestro, ahora sí, le propongo que abordemos el tema de los castrati, y no solamente de los castrati, sino de los famosos intérpretes de hoy que se llaman contratenores y que reemplazan a estos castrati. Y situémonos primero en Farinelli. Sí, hubo unos, pues hubo algunos muy famosos. En realidad Farinelli fue uno de los más notables, de los más novelescos. De Farinelli, pues es una lástima, realmente. Bueno, el cine es el cine y tiene derecho a hacer las cosas como quiera, pero a pesar de que la película es muy bella, la película termina precisamente donde empieza la gran etapa, o la gran aventura en la vida de Farinelli. Farinelli fue contactado por la reina de España precisamente con la esperanza de que, oyendo la voz de Farinelli, el rey iba a salir de una melancolía, decían. El tipo estaba sumido en un retraimiento espantoso. El hombre se encerró al oscuro, no se volvió a levantar, no se bañaba, nada, pues es una cosa espantosa. Y llevaba varios meses años ya en esa condición. Era Felipe V. Y la reina llevó pues a Farinelli como último recurso, es decir, era una aplicación espontánea de musicoterapia muy simpática. A Farinelli con el clave lo situaron en la puerta. En la puerta no entraron a la alcoba del rey, inclusive no podía entrar por la hediondez tan espantosa. Desde ahí cantó. Dice que el rey inmediatamente se incorporó y pidió que le volvieran a cantar, que le siguiera cantando. Y el tipo dijo, le canto mañana si se baña y se afeita. Y el hombre prometió, y al día siguiente estaba el rey muy bien puesto, bañado, con todas las de la ley, cosa que era muy rara en eso de las cortes europeas. El hombre, y Farinelli volvió a cantar. Y volvió a cantar, pidió las mismas arias, 4 arias. Inclusive son arias de óperas casi olvidadas de Adolf Hasse, y que era el músico de moda, es decir, Senesino, que era el otro, que era el que cantaba. Ambos cantaron con Jorge Federico Händel. En esa actividad que tuvo el señor Farinelli, Farinelli estuvo pues repitiendo ese mismo programa. Él de pronto intercalaba cosas nuevas, pero las 4 arias esas las cantó siempre, por exigencia del mismo rey. Y se le quitó la melancolía. No, se alivió del todo. Y los regalos que le hizo, pues los regalos fueron regalos realmente reales, pues fueron regalos de rey. Eran palacios, fueron fincas, fueron coches, fueron todas las cosas más especiales. Se recuerda, por ejemplo, naturalmente el señor Farinelli no cantaba fuera de la corte, es decir, fuera del palacio no cantaba. Él no cantaba en el teatro, el público no lo oyó. Supieron que había hecho ese milagro, pero se supo afuera por los comentarios en la calle, era que el rey se había sanado por el canto de Farinelli, pero nunca cantó. Es decir, en público nadie lo conoció. Se recuerda una anécdota que es absolutamente comprobada e histórica. De Farinelli se iba a hacer un traje, y el sastre, cuando supo que era Farinelli, no se lo quiso cobrar. Dijo, pues si usted no me lo cobra, yo se lo pago en especies. Hizo traer un clave y le dio un concierto al sastre, que fue una relación extrañísima, porque el sastre sí fue un amigo hasta la muerte del señor Farinelli. Esta situación de Farinelli revienta, es decir, el último regalo que recibió de la corona española fue la colección de los manuscritos de las sonatas de el señor Domenico Scarlatti. Esa colección preciosa, preciosísima, fue a dar a Italia y se perdió. Nadie sabe en qué manos cayó. Lo cierto es que hubo 4 o 5 de estos castrati que fueron excepcionalmente buenos. Hablábamos ahora de Senesimo, pero no era el único. En la ópera barroca había cosas muy simpáticas, no, muy graciosas, y que para nosotros son casi que un esperpento.
Por ejemplo, en alguna ópera el papel de la dama, la primera dama, lo hace un castrado. El galán es una mujer. Y entonces hay un trueque ahí el más espantoso del mundo entero. Los papeles importantes de la ópera siempre eran voces agudas. La voz es decir, el bajo, por ejemplo, se utilizaba pues, el cochero o el jardinero, podía ser un barítono, pero un papel importante, eso no llega hasta las bodas de Fígaro, que es donde aparece un barítono en el papel protagónico pues dentro de la ópera. Generalmente eran estas voces y pues naturalmente muy calificados y muy bien pagados. Por ejemplo, cuando la Cuzzoni y las grandes esas divas grandes divas fueron a Londres y el público se entusiasmó con ellas, entonces Senesimo se retiró es decir, no soportaban que le hicieran sombra a su fama y que les negaran honores, entonces se retiró y se fue para Italia, no dijo por qué, pero no quiso volver a cantar ópera. Eran unos tipos muy exquisitos, pero realmente tenían un arte superior. Bueno, maestro, vamos a presentar un ejemplo de esta película famosa sobre Farinelli, un tema tomado de la banda sonora de Farinelli, pero haciendo la advertencia que esto no es una voz real, sino que fue realizada mediante un proceso, digamos... doblando. Doblando y por computador, hasta lograr este efecto tan hermoso que nos trajo la película sobre Farinelli. He aquí una selección de la banda sonora de la película Farinelli. Hablamos de música en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González. Hoy hablamos sobre la voz humana. Escuchábamos, maestro, una selección de la película Farinelli, de la banda sonora, donde esta voz se realizó con un trabajo de doblaje y de computación. Pero ahora vamos a presentar un auténtico castrati. Se trata de Moreschi, Alessandro Moreschi, que se dice fue el último castrati de Roma, de la Basílica, y el único que quedó registrado en nuestras grabaciones del comienzos de siglo. Sí, esa grabación fue hecha en el año 1906, que era una cosa pues bastante primitiva todavía. La técnica de grabación pues estaba dando sus primeros pinitos, pero de todas maneras lo que es muy curioso es ver cómo se utilizó esta técnica monstruosa, pues hombre, en la misma iglesia. Está bien que el teatro de la ópera hiciera cualquier cosa, pero la iglesia lo siguió, lo tuvo como cosa normal y permanente. Obras importantes del gran repertorio religioso, por ejemplo, el Aleluya del Exultate Jubilate de Mozart. Ese Aleluya fue escrito para un castrati también. Y ya un tipo viejo, pues, un señor que estaba rondando los 70 años, era una voz de niño muy, muy extraña, pues, manejada. Para él fue escrita ese Aleluya famoso, que es una de esas obras de gran repertorio de las sopranos. Pero Moreschi, según parece, sí fue el último realmente, porque no se ha sabido después de eso que haya habido, es decir, después de eso vino una época muy grande en el coro de la Basílica de San Pedro. Yo creo que de las épocas más notables fue precisamente la que siguió, en donde tuvo pues una organización extraordinaria durante los primeros 30 o 40 años, hasta la época de la Segunda Guerra. El coro de
de la Sistina, pues fue un coro grandísimo, grande y bueno. Tenía un grupo de niños extraordinario. Eran niños de las escuelas de Roma y cosas de esas, seleccionados en un país donde la buena voz es casi que una endemia. ¿Sí? Las buenas voces en Italia son muy abundantes, pero ya esa práctica, pues todavía quedaban rezagos a principios de este siglo. Vamos a presentar, maestro, entonces la voz de El último castrati, Alessandro Moreschi, una grabación del año 1906, pertenece a Rossini, a su pequeña misa solemne, el Crucifixus. Era la voz del último castrati, Alessandro Moreschi. Interpretaba de Rossini una selección de la pequeña misa solemne. Estamos hablando de música en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González, hoy hablando de la voz humana. Bueno, maestro, ya no hay castratis, pero sí hay una técnica que ha logrado llevar a la voz humana a este registro que es muy similar y me atrevo a decir hasta más bonito que el propio castrati, que son los contratenores de los cuales hablábamos. Y se dan casos de intérpretes muy famosos que han superado con creces esta técnica, como Bauman, Esbud, del cual hablábamos ahora, René Jacobs, Alfred Deller, que estuvo en Medellín, Bizet, y uno de los más importantes, Aris Christofelis. Hubo uno famosísimo, que fue un suizo, que fue Yquenot. Yquenot fue, pues, sin lugar a dudas, uno de los grandes sopranistas que hubo en la época por allá de los discos de 78. Ese señor murió muy viejo, murió viejísimo, más de 90 años, y curiosamente el hijo tuvo pues la oportunidad de practicar la misma escuela, y lo sustituyó de una manera notable. Es muy difícil para nosotros comparar voces simplemente oyéndolas, porque en realidad la gran época de los castrados ya pasó. Esa se quedó por allá en el siglo XVIII. Ahí hubo esos sobrevivientes extraños, como el caso del señor Moreschi, pero de todas maneras lo único que nos puede quedar como testimonio es la escritura misma que utilizaron los grandes compositores. Unas arias, por ejemplo, había en la ópera barroca, las óperas de Händel, pues, la ópera barroca tenía unas características muy peculiares. Era una ópera donde la acción era mínima. Allá salían los cantantes, echaban una aria larguísima y después le contestaban con otra aria igualmente larga. Y esto era, pues, en realidad... cantaban ahí un aria, un recitativo, y se cayó el telón y se acabó el paseo, pero era una cosa de una poquísima acción, mínima la acción, pero curiosamente el tipo de aria, a partir de Alessandro Scarlatti, el padre de Domenico, fue un compositor de óperas notabilísimo, tal vez el primer, como la piedra angular, la arrancada de la gran ópera napolitana, fue Alessandro Scarlatti. Y él inventó una cosa que tuvo mucha popularidad en el barroco, que se llamó el aria da capo. El aria da capo que se utilizó en todo, en las cantatas, en las pasiones, en las óperas, en los oratorios. El aria da capo tenía un primer episodio, después del cual había una variación, es decir, como a un segundo episodio con un sujeto diferente. Y para terminar, se volvía al principio, el da capo. Había una indicación de esas palabras italianas de la cabeza o vuelta al principio, y que a veces era simplemente las iniciales de C, da capo. Y al volver, el cantante ya tenía la libertad de ornamentar la melodía. Ya no era tan simple como se cantaba en la primera vez, sino adornada. Eso a veces eran los gorjeos, los trinos, las escalas, las cosas que hacían, pues, como adorno entre comillas,
pues era una hojarasca que a veces sepultaba la melodía debajo de todos esos, de toda esa, sí, fafaralla, de toda esa ornamentación espantosa y exagerada, pero a veces era muy notable. Esos tal vez son los únicos momentos, porque algunas veces escribía. Normalmente los compositores, cuando no querían que se les deteriorara la obra, que no se las, pues, que no se las malearan, tenían que escribir todo aquello. Es el caso de Händel. En muchas de las áreas de Händel existen esas ornamentaciones hechas precisamente para el lucimiento de estos tipos, porque sin el lucimiento el hombre a los grandes cantantes no les interesaba. Entonces, maestro, presentemos la voz de Aris Christofelis en una selección de la ópera Artaserse de Riccardo Broschi, precisamente el hermano de Farinelli. La voz de Aris Christofelis, sopranista. El aria Se al labro mío de Artaserse de Riccardo Broschi. Estamos hablando en Radio Bolivariana de Música, hablando con el maestro Rodolfo Pérez González, hoy sobre la voz humana. Bueno, maestro, ya pasemos al plano de lo más tradicional de las voces y sigamos con los hombres, que son la voz del bajo, la voz del barítono y la voz del tenor. Empecemos por el bajo. El bajo, generalmente los bufos en las zarzuelas, y eso es un rezago de la antigüedad, eran generalmente, la voz de cómica era un bajo. Entonces se suponía que las cosas nobles y bellas y espirituales las cantaban el tenor y la soprano, y los otros eran generalmente el que hacía payasadas era el bajo, y a veces había unas señoras ya enronquecidas, porque ya eran voces acabadas y desgastadas, que las llamaban características, y que eran también una especie de cantantes medio cómicas. Pero no era esto una tesitura especial, sino una manera casi de actuar y de hacerle ciertas payasadas graciosas con la voz. Y había, pues naturalmente aquí entraban en juego las aptitudes histriónicas de los cantantes. Pero bueno, antes que todo, sería interesante como situar el origen de estas palabras, de la palabra tenor. Tenor, cuando se iniciaba el siglo XV, se iniciaba la utilización de varias melodías o contrapuntos que actuaban simultáneamente. Había generalmente una voz principal. Esa voz principal era la que llevaba generalmente un texto sacado del canto llano. Era el texto oficial, era la música, la melodía oficial religiosa, y al que el compositor le añadía acompañamientos, melodías de acompañamiento o contrapuntos. Entonces, la voz que tenía ese oficio principal lo llamaron la tenor, la femenino, la tenor, era la voz que tenía. Generalmente las otras voces se relacionaron, esa voz se situó casi que por muchas razones se situó en la voz aguda masculina. Las otras voces eran el tenor agudo o alto, y había una voz que era la voz suprema, la voz más alta de todas, el sopranos, y sopranos que era precisamente las voces infantiles. Contra esto, es decir, en relación al tenor, era una voz baja, la voz grave de hombre. Aunque esta clasificación la hacía Don Otto de Grave, que en paz descansa, hacía una clasificación simpaticísima de las voces masculinas. Él decía que había 3 clases de voces: las voces femeninas, las masculinas y los tenores. Eso es claro que es una confesiva y no pasaba a ser una broma, pero ese fue el origen, pues, de esas 3 voces. Hay unas denominaciones muchísimas, sobre todo por las características del color de la voz, de que si la voz es grande o pequeña, eso es ese término de voz grande, voz pequeña, es una voz de mucha resonancia,
de mucho cuerpo, le dicen en el argot operístico. Es el caso, por ejemplo, uno de los famosos cantantes, de los cantantes más famosos de que tengamos noticia fue Enrico Caruso. Y Enrico Caruso fue uno de esos señores que empezó cantando como barítono y que después se volvió tenor. Es decir, y los italianos lo llamaban baritenor, esa denominación, una denominación que poquísimas veces se usó, que son voces excepcionalmente extensas, voces de una gran dimensión. ¿Por qué? Por regalo de Dios. Es decir, no es más que una concesión de la naturaleza. Lo mismo que pasa con Plácido Domingo, que tiene una voz extensísima, y que él cante el barítono o cante el tenor con igual naturalidad. La señora Callas, por ejemplo. María Callas cantaba sí, en una extensión desde la contralto hasta la soprano ligera, aguda, y hay unas voces pues que realmente son milagros. Es el caso de los bajos. Yo creo que hubo un bajo en la escena alemana que fue Gottlob Frick. De los mejores bajos de todos los tiempos. Yo creo que es de lo mejor que ha habido. Los bajos ha sido también una tradición de Rusia, ¿no? En los rusos. Los rusos, inclusive por formación pues morfológica, parece que hay regiones donde son muy abundantes esas voces que son mal llamadas, o que las han llamado voces de contrabajos o pedales. Bueno, me hacen un tanto estrambótica, pero en Rusia es la mata de eso, y no solamente en Rusia, sino también en Bulgaria. Es decir, los grandes bajos han resultado generalmente en los países eslavos, y en algunos otros países, en Alemania, por ejemplo, sí, hay casos, y casos muy especiales, porque el caso de Frick, de que hablábamos, es el caso de un cantante que estuvo en la escena alemana, estuvo más de 40 años, y que prácticamente cantó todo el repertorio de la ópera alemana, desde el rapto del Serrallo hasta las óperas de Marschner y de todos los grandes, de Lortzing y de los últimos románticos alemanes. Todo ese repertorio lo cantó este señor, y es decir, era una de las atracciones más grandes. La gente iba a oír a Frick, y no a oír la ópera, sino a oírlo, y generalmente en un par de aricitas que no pasaba de ahí. Es decir, lo que le concedía el compositor a un cantante generalmente era medido. El caso, por ejemplo, en Inglaterra, que era muy grave, donde un castrati encargaba, es decir, a él le tenían que asignar unas ciertas áreas iguales a las que le concedían al otro dibu, y eran tan quisquillosos que tenía que tener el mismo número de compases. Eran exigentes hasta en eso, y normalmente los compositores se tenían que plegar a todas estas cosas, porque todo esto iba en beneficio de la taquilla, y pues la ópera funciona a veces por razones muy extrañas, y la razón comercial no es la menos importante. Maestro, compartamos con los amigos oyentes de este programa esta voz fenomenal de este alemán Gottlob Frick, interpretando un aria de uno de los compositores también amados de Alemania, Albert Lortzing, de la ópera El Armero, una selección con Gottlob Frick para presentar un ejemplo del bajo profundo. Era la voz del bajo alemán Gottlob Frick interpretando un aria de la ópera El Armero de Albert Lortzing. Estamos en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González, hablando de música, hablando de la voz humana. La voz intermedia en los hombres es la voz del barítono. Sí, es la voz central masculina, pues es la que se denomina barítono, como también se denominó barítono a un tipo de viola de gamba que tocaba el patrón del señor Haydn. El príncipe Esterházy tocaba barítono, que era una viola de un sonido muy bello, una especie de violonchelo por el tamaño, pero
que tenía 14 cuerdas. 7 se tocaban con el arco y 7 eran simplemente cuerdas que vibraban por simpatía. Y esta condición de resonancia le daba un carácter casi vocal, es decir, todo el esfuerzo que se hizo en el perfeccionamiento de los instrumentos musicales no fue otra cosa que tratando de aproximarse a la voz humana. Hagamos, maestro, una breve pausa para presentar este instrumento, el barítono, con una obra de Franz Joseph Haydn, precisamente compuesta para el príncipe Esterházy. Es uno de los tríos para barítono, para viola y cello. Nótese en este adagio del trío número 87 la importancia del instrumento, el barítono, acompañado como en una segunda instancia por la viola y el cello, pero el principal instrumento aquí es precisamente este barítono al cual usted hace referencia. Era un adagio de Franz Joseph Haydn, precisamente escrito para el príncipe Esterházy, con este instrumento, el barítono, con el también haciendo trío, la viola y el cello. Maestro, en el órgano también, como en este instrumento, el barítono, se trata de imitar la voz humana. Claro que en los órganos a veces hay un registro feísimo, entre otras cosas, que se llama la voz humana. La voz humana tiene una característica y es la imperfección. Eso es porque el hombre ante todo se caracteriza por ser imperfecto. Es una de las características que nos representan. La voz humana en el órgano está constituido por un doble tubo. Un tubo un poco más corto de un determinado sonido. El do, por ejemplo, en uno de los tubos lo da un poquito más agudo, y el otro lo da un poquito más grave. Ninguno de los dos tubos da el do exacto, el do justo. Esa condición es la que hace que eso suene como una voz humana. Y suena, pues, si se toca con dignidad y con cierta mesura, puede ser muy bonito. A veces se vuelve muy hostigoso, pero esa condición era la que representaba a esa voz vibrante, que es el centro de voz de la voz masculina, que es una de las voces que después de cierto tiempo fue tomada como pasada a primer plano, tanto por los maestros de la ópera bufa como en la ópera dramática, en la ópera trágica. Los grandes papeles verdianos tienen el barítono como uno de los puntales. Recordemos así como de entrada Rigoletto, por ejemplo, que es uno de esos papeles de barítono excepcionalmente importante. Y siguiendo con todo el repertorio, es decir, Otello y todo eso, son papeles que generalmente son representados por voces de barítono, aun cuando precisamente es la ópera italiana la que consagra la primacía de la voz del tenor. Maestro, y el barítono, que es más o menos como el cello en la orquesta, el barítono en un coro también es como el encargado de llevar la responsabilidad de la melodía. Es que pues todas las voces tienen esa responsabilidad, pues alternada, sobre todo en la polifonía clásica, donde la participación de todas las voces es en forma dialogada, es decir, se están imitando unas a otras, y en un determinado momento una de las voces es la más importante, es la que está llevando el sujeto principal, y las otras están haciendo un contrapunto. Pero la cosa importante es que es esta voz central la que le está dando precisamente esa homogeneidad, es decir, está homogenizando, digamos, el conjunto vocal, porque es la voz que hace realmente la parte céntrica. Las diferencias a veces entre un barítono y un tenor son muy, muy imperceptibles, a tal punto que son muchísimos los grandes cantantes, como el caso que decíamos de Enrico Caruso, que fueron
fueron, o durante muy largo tiempo cantaron de barítono y después resultaron ser tenores o se dedicaron a ese repertorio, o cultivaron ambos repertorios, cosa que es un poco complicada ya. Eso es tener una voz de tanta extensión que permita asumir papeles de tenor. Era el ejemplo de la voz de barítono en la voz de Olaf Berg, interpretando de Mozart de las bodas de Fígaro, la famosa aria del acto primero, el Nuncio Andrai. Estamos hablando de música en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González y estamos hablando de la voz humana. Ahora sí, maestro, el tenor. Yo le quería preguntar esto. Se habla mucho del tenor lírico y el tenor dramático, como una categoría de los tenores. Sí, eso es una cosa que utilizaban mucho, los italianos utilizaban mucho, pero los italianos en el campo de la ópera, pues específicamente en el campo de la ópera, ellos hacen unas especies de clasificaciones vocales muy particulares y muy simpáticas. Ahí pues, más o menos lo mismo que ocurre con los nombres que le ponen los italianos a las cuerdas del violín, que eso es una cosa, sí, que eso no le ocurre no a los italianos son poetas, pues, y que en cosas musicales, sí, les ponen unos nombres muy bellos. Por ejemplo, la segunda cuerda se llama cantarella. La cantarella es donde va ese canto dulce y suave, que es como el centro de la voz del violín. Lo mismo ocurre con los tenores. A los tenores le dan unas categorías, tenores pinto, por ejemplo, tenor lírico, tenor dramático. Tenor dramático es esa condición de que hablamos ahora, que es el tenor que tiene una voz gruesa, pues una voz grande, y que es más abaritonada, con unos bellos agudos. Pero hay otros que tienen únicamente una voz muy flexible, es decir, una voz ligera, que es precisamente lo que se llamó entre los italianos la coloratura. No era es decir, como estas arias o estos trozos de coloratura generalmente se escribían para las sopranos con grandes hazañas, en gorjeos por allá y trinos y saltos acrobáticos en las partes altas del registro. La gente acabó asociando la coloratura con un tipo de soprano. No es de soprano, es de cualquier tipo de voz. Hay coloratura, por ejemplo, hay contralto coloratura, hay una famosísima, que esa nos vamos a detener, la Cecilia Bartoli, que es una de las grandes cantantes de la actualidad. Ante todo es eso, que era el papel, es decir, era la voz preferida del señor Gioachino Rossini. Gioachino Rossini, pues claro que escribía muy bien para todas las voces, y no es fácil escribir bien para las voces. El señor Rossini decía que para él la voz que representaba a la mujer italiana era la contralto coloratura. Y entonces la gente, inclusive los comentaristas posteriores, creyeron que se había equivocado, que no era contralto coloratura, sino soprano. No, es contralto coloratura, es la capacidad generalmente de una voz grave femenina, que es pastosa, que es sedosa y bella, esa voz así oscura. También hay posibilidades de hacer con ella grandes filigranas en cuanto a la conducción vocal. Esta es una de las características que tiene, por ejemplo, el papel de la Cenicienta, en la Cenerentola de Rossini, que es uno de los papeles tradicionales de la voz grave. Pues lo mismo que ocurre con la Rosina del Barbero de Sevilla, donde esa voz una voz grave, de una grandísima flexibilidad. La condición es flexibilidad. Esto es lo que determina la coloratura. Hay otros términos, pues, son tantísimos, pues, y tan a veces un poco impropios. Llaman según el tipo digamos, de resonancia que logra en ciertos sonidos. Ha habido monstruos de personas que manejaban notas supremamente agudas, pero es que eso no tiene ningún sentido. La ópera italiana acabó enterrándose en su propio cuchillo cuando el aria casi que se reduce a una serie de preparaciones para finalmente soltar un gran agudo
que es más o menos como el salto libre, ¿verdad?, en las Olimpiadas, y que, hombre, que si el tipo dio el do de pecho, lo dio bien, bien vigoroso, entonces es un gran cantante. Eso, Y si en no lo realidad, da, no sirve. eso es gimnasia realmente. Y pecan por eso, que todas las obras se reduce a esperar el momento del do agudo, o en sí, como pasa en Turandot. En Turandot eso simplemente es un sí natural, que es un medio tono más abajo del do de pecho. Pero, por ejemplo, hay obras en las que hay, Massenet tiene pues áreas donde hay seis does de pecho. Y hay una que es muy famosa, sí, En la hija del regimiento. la hija del regimiento. Eso es una pila, pero hay que tener en cuenta una cosa, que el señor Pavarotti, que canta esa área en la actualidad, hace una hazaña que no cometieron, es decir, que no era la misma de los cantantes del momento. Ese do agudo que se escribe sobre la segunda línea adicional de la clave de sol en la parte superior, estos tipos no hacían eso, ellos hacían eso falseteado, es decir, era una notica que por eso lo hacían tantas veces, repetida varias veces. Ya hacerla así con voz de pecho, pues la voz sin el recurso del falsete, hombre, esto es una hazaña, pues una hazaña miedosa, pero en realidad es una hazaña deportiva. Yo creo que de todas maneras, es notable. al gran público, y en eso nos incluimos algunos, gusta bastante este tipo de interpretaciones. Sí, porque es muy emocionante. Es muy emocionante. Y yo creo que vale la pena compartir con los oyentes esta área precisamente de la hija del regimiento, donde hace esta destreza, como usted dice, olímpica. Sí, pero Pavarotti. El caso de los que asisten a los teatros de ópera, saben que este tipo va a hacer unas hazañas y ya se sabe dónde. Entonces la gente está esperando que de pronto falle. Es más o menos como esa tónica cruel en que van algunos aficionados a la plaza de toros, con la esperanza de que de pronto el toro se despache al torero. Eso es lo que ocurre con esto. Vamos a escuchar entonces, maestro, en este programa Hablemos de Música, a la voz de Luciano Pavarotti en esta famosa aria de la hija del regimiento. Era un aria de la hija del regimiento de Gaetano Donizetti, interpretada por Luciano Pavarotti. Estamos hablando de música con el maestro Rodolfo Pérez González, hoy La Voz Humana. Maestro, y un tenor lírico extraordinario, de una voz muy hermosa, Beniamino Gigli. Una de las arias también más famosas, que es la famosa de Los Pescadores de Perlas, para presentar el contraste con el aria anterior. Sí, esa área es un área muy famosa, la de los pescadores de perlas, que entre otras cosas se recuerda la anécdota de Sarasate con Gayarre en el Teatro Real de Madrid, que a la salida de escuchar esta ópera había un ciego ahí tocando un violincito ahí de eso, y le dice Sarasate a Gayarre, dijo, financiemos este tío. Y simplemente cogió el violín Sarasate y el otro cantó. Y una aria de tenor complicadísima, acompañada de violín. Y eso fue, pues después pasaron el sombrero y le recogieron varios miles de pesetas al mendigo. Esta obra, como las obras de Bizet y las de todos los franceses utilizaban un tipo de voz que era muy particular y que es una voz que exige un registro agudo muy notable. Muy limpio, pues muy transparente, sin esfuerzo, sin aparente esfuerzo, que manejan todo ese registro agudo en la ópera francesa es muy común. Lo encontramos en todos los grandes compositores de ópera, incluido hasta el Loco Berlioz. Todos ellos manejan una tesitura que es poco corriente en la música de todas partes, de todos los lugares de Europa. Este tipo de voz, ese lo llaman también tenor rossiniano o mozartiano,
porque se necesita una voz muy delicada y con una gran flexibilidad y unos agudos que sean muy cómodos. Pues, y los agudos, si son muy de un registro, este registro se hace con falsete, ¿no? Muchas veces, pero esa cosa no la acepta el público. Si se hace con falsete se sienten estafados, simplemente le dieron un agudo que no era el que ellos esperaban. Esto es una cosa, sí, son notas realmente dramáticas, pues el de dar una nota de estas pone al público, lo pone arrozudo y pegan el grito después del cantante, si es que realmente culmina con éxito. Lo mismo ocurre con otros, como el tenor verdiano, en El Trovador, por ejemplo, la famosa aria de Dico de la Pira, que es una aria donde remata con un do de pecho, y ese do de pecho tiene un calderón, es decir, que cuanto más se haga durar, más meritorio el cantante. Y esto pues se llegó hasta la aberración de grabar un disco con las 100 pasajes de esta aria, la parte final, pues el agudo, el do, y entonces ya los aficionados podían examinar aquello y dar su fallo y alegar, porque le gusta mucho alegar a los aficionados a la ópera, cuál era el mejor. Y generalmente resulta de todas esas cosas que dice que el mejor era Caruso, el otro decía que era Hipólito Lázaro, el otro que era Beniaminio. Fue un tenor excepcional. Hombre, fue una lástima que le aceptara ciertos halagos al señor Benito Mussolini. Benito Mussolini, al fin y al cabo, era como buen italiano, era aficionado a la ópera, y este era uno de las grandes luminarias de la ópera. Entonces le hizo cierta explotación política a Gigli. Esto lo perjudicó realmente, porque cuando la guerra se perdió, pues Gigli quedó como uno de los favoritos del tirano muerto. Bueno. Vamos a presentar, maestro, esta famosa aria de los pescadores de perlas, un ejemplo clarísimo de lo que es el tenor lírico, el caso de Beniamino Gigli, en esta aria perteneciente a la ópera Pescadores de Perlas, que es del compositor francés Georges Bizet. Presentando un aria de la ópera Pescadores de Perlas de Georges Bizet en la voz de Beniamino Gigli. Maestro, hemos hablado de las tres voces del hombre, que son el bajo, el barítono y el tenor. Estas tres voces las encontramos naturalmente en un coro. Entonces, si le parece, rematemos esto de las voces presentando un famoso coro, también de ópera, de hombres solamente, como es el coro de los martillos, de la ópera El Trovador, de Giuseppe Verdi. Sí, el coro de los martillos es una obra muy famosa, pues, un trozo muy famoso, pero con ciertas cosas curiosas. Por ejemplo, la partitura misma da la impresión de ser una obra a un gran número de voces, que están casi todos al unísono. Pues en realidad es más que coro, es manada, pues, y a veces hay unos amontonamientos de esos que son más aparentes que reales. Hay unos coros en Verdi extraordinario, pero este es muy famoso y yo creo que eso es muy del gusto de todo el Pero sí que le presentamos otro. No, presentemos este, si vamos a presentar otro, lo presentamos adicionalmente. Dos coros bellísimos, maestro, de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi, coros masculinos. El coro de los soldados, inicialmente escuchábamos el coro de los gitanos o coro de los martillos. Concluimos así, maestro Rodolfo Pérez González, este programa Hablemos de Música, hoy con la voz humana.